Doctor Diego García Vilas. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, contentos porque en este programa tiramos una primicia que se concreta. Sí, pareciera que todo está muy encaminado. El jueves que viene, el jueves 12, hay sesión en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y ahí estaría saliendo la creación de los juzgados, los 10 juzgados laborales en la Ciudad de Buenos Aires con sus 2 salas, que serían la instancia de alzada, digamos, ¿no? Esto es algo realmente importante, un paso importantísimo para la Ciudad de Buenos Aires porque tiene que ver con la autonomía propia de la ciudad en lo que tiene que ver su administración de justicia. Y si vos sos un laburante y estás en una situación endeble con tu trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser competente esta justicia a partir de cuándo? ¿En qué te va a cambiar? Nosotros hoy, la idea que tenemos, esto debiera haber operado de otra manera, ¿no? Lo que debiera haber operado es que hubiera existido un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y haberse operado una transferencia de la justicia laboral nacional, entendida laboral nacional, que son 80 juzgados. Esto no ocurrió nunca. Hace 30 años que la ciudad tiene su propia autonomía, su propia constitución, y se establece en ambas constituciones que tiene que haber este acuerdo y sin embargo por problemas políticos no operó. Entonces, ante ello, lo que termina ocurriendo es como un reclamo importante de autonomía de la ciudad, dice, bueno, yo voy a crear mis juzgados. Ahora, yendo a lo puntual, ¿qué le cambia al trabajador o a aquel que tiene un reclamo para hacer? Es que hoy va a tener 10 juzgados adicionales donde puede plantear su reclamo. Puede elegir entre recurrir a la Justicia Nacional, que siguen operando como está operando hace mucho tiempo, con muchísimos problemas, ya lo hemos hablado acá, donde para obtener una sentencia habitualmente se está tardando 8 años, o recurrir a los juzgados en la Ciudad de Buenos Aires para tratar de obtener la reparación en los derechos que tenga que reclamar, ¿no? Mira vos, entonces puede optar el mismo, digamos, el mismo trabajador por la Justicia Nacional o la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. ¿Sí? Siempre estamos hablando de trabajadores que tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Y en el futuro eso va a cambiar y la competencia va a ser exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires o no está eso, no está diseñado, no está pautado, no está previsto? No está muy claro qué va a pasar, ¿no? Porque Sí. esto, lo otro que presumimos que puede ocurrir es que haya una judicialización sobre esta doble competencia. Sí. Viste, ya me parecía. Claro, porque hay algunos que dicen, el otro día hubo una reunión muy interesante donde hubo expertos y uno a veces que se analizó el tema de la competencia o no de la Ciudad de Buenos Aires, de su propia justicia. Y a mí me llamó particularmente la atención el comentario de uno de los abogados que estaba ahí, que planteó para defender la posición de la no creación de los juzgados en la Ciudad de Buenos Aires algo que para mí ya es absurdo, que tiene que ver con que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia y que por ende no tendría que tener una constitución propia y que por ende desde ya ni hablar de una justicia laboral o cualquier tipo de administración de justicia, ¿no? Entonces hay algunos que con un esfuerzo muy envidiable tratan de plantear y justificar en derecho el por qué no crear este tipo de juzgados. Pero digo, ¿están en contra de la Constitución o es una cosa más religiosa lo que tienen, que no les gusta que la autonomía de la ciudad? No, creo que es un tema más religioso, pero la verdad que es muy absurdo plantearse en esa posición. Lo cierto es que, como bien saben, los abogados podemos justificar casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, no digas que tenemos a Daniel acá. Bueno, por eso lo digo. Por eso mismo. No, pero él se planteaba, que no es el único, lo planteaba desde un lugar diciendo que cuando se planteó, por algo se dice Ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y no está hablando de un gobernador. Y desde ahí empieza a hacer toda una argumentación jurídica para establecer que no somos una provincia y que en todo caso somos una jurisdicción con una limitación muy importante en nuestra autonomía. Claro, pero y puede haber un problema con el tema de que vos podés elegir, porque en realidad no está bien visto, y los abogados suelen hacerlo, elegir el foro, ¿no? En donde va a tramitar la causa. Eso como, digamos, es como una trampa, ¿no? Bueno, vos sabés que en esa misma charla también se planteó. Porque vos elegís el que más te conviene. Eso no entendí, Daniel. Claro, que hay abogados que lo que hacen es, con determinadas prácticas, eligen cuál va a ser el juez que va a tener competencia en la causa en donde ellos van a ser parte. Entonces eso favorece a su cliente. Conocen cómo es como obra o cómo dictamina, no sé, dicta sentencia sería, ¿no? Exactamente, es verdad. Veo que lo has utilizado el recurso. Medio que se prendió fuego solo como el colectivero que dijo que se quedaba con el Capicúa, ¿sí? No, el tema es que a muchos también en esa misma reunión se planteó que esto, digamos, de poder elegir es un problema,
Y es más, algunos hasta han llegado a plantear también que en realidad la justicia de la ciudad iba a ser una justicia adicta al sector empresario y que eso también era una complejidad y que sostener una justicia nacional era la única garantía de la defensa protectoria de la ley laboral. Ahora, también es cierto, como bien lo planteas vos, a mí me ha pasado en algún caso donde por un accidente de trabajo, por ejemplo, yo tenía la opción de elegir presentar en San Isidro la demanda, por ejemplo, o en la ciudad de Buenos Aires, en La Nación sería en ese momento, en el Fuero Nacional. Y la verdad es que uno analiza como abogado previamente que la jurisprudencia por ahí es más benigna en San Isidro, en ese caso con los accidentes de trabajo, y obviamente ante la doble opción teníamos la posibilidad y por ahí el juicio se iniciaba en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, nada va a cambiar con esto con la ciudad de Buenos Aires. Puede ser que haya algunas cuestiones de jurisprudencia más afines o no a ver con agrado un tema, y ese mismo juego, siempre que la materia y la competencia propia lo permita, se va a poder generar, ¿no? Claro. Queremos saber si la ley que se va a aplicar va a ser la misma y si el procedimiento también va a ser el mismo en los dos foros, pero lo dejamos en suspenso porque ahora vienen las noticias. Ellos no pueden esperar, la gente de las noticias del informativo no pueden esperar porque si no se enojan. No pueden cambiar de jurisdicción ellos, solamente les tocamos nosotros. Laborar a la ciudad de Buenos Aires. Y la última preguntita que quedaba, la colita de ese tema, tiene que ver con que teníamos la inquietud acerca de si la ley va a ser la misma y si el procedimiento también va a ser el mismo. La ley que se aplica obviamente es la misma, porque es una ley de fondo, que es la ley de contrato de trabajo y todos los convenios colectivos. Lo que sí cambia sustancialmente es la forma del proceso. Es un proceso que se está votando que es muchísimo más ágil, que garantiza celeridad en la toma de decisiones y algunas cuestiones muy puntuales que a mí me parece que es muy importante señalar, por ejemplo, que tiene que ver con las audiencias de testigos, que en laboral es clave, que tienen la particularidad que van a estar, o se plantea en el Código Procesal, que están videograbadas. Entonces, que no necesita una intermediación. Hoy cuando un testigo recurre a un tribunal nacional, generalmente hay un audiencista que toma y dice que Daniel Malnati dijo tal cosa, pero siempre hay una interpretación, una intermediación porque lo escribe. Entonces, esta intermediación se eliminaría y lo que está planteando es que está grabado con una videoconferencia, digamos, qué es lo que dijo cada uno para poder establecer una mejor manera la sentencia. Entonces, pasando al limpio, ¿desde cuándo vamos a tener justicia laboral en la ciudad de Buenos Aires? Es el jueves que viene donde se trataría este código y la creación del fuero, y a partir de ahí todo un plazo que nos lleve, ¿no?, a elegir las autoridades, o sea, los jueces de esos juzgados, y que simplemente, que yo calculo que será un plazo más o menos de 6 a 8 meses, ¿no? Bien, hay una noticia que tiene que ver con un hackeo, ¿no? Son laboratorios que hacen los estudios, digamos, radiografías, ecografías, lo que sea, ¿no? Rossi, Stambulián e Hidalgo. Yo creo que debe ser, no sé qué porcentaje, pero un gran porcentaje de la gente que se va a hacer un estudio va ahí. O sea, seguro que estás en esos registros. Que cualquiera de nosotros está en esos registros que fueron hackeados. No hay muchos datos sobre eso, ¿no? No hay muchos datos, es algo que me llamó poderosamente la atención. Es un hackeo que se produjo ya hace bastantes días, hablan de más de 20 días. Había un sitio especializado que es Cur Compass, que fue el primero que tomó la noticia sobre el hackeo. No se sabe bien qué es lo que están pidiendo en el hackeo. Lo que sí es cierto es que lo que generó es una parálisis del sistema. Tiene casi estos 3 laboratorios, que en realidad es el mismo dueño, porque fue un tema de fusiones de empresas, casi el 50% del mercado en la Argentina. Claro. Y esto generó que cuando... De hecho, me pasó con varios amigos que estaban tratando de hacerse estudios y no podían porque simplemente iban y decían no hay sistema, estamos con problemas de sistemas, y en realidad lo que estaba atrás era un hackeo muy importante, ¿no? Entonces, se imposibilitaba la emisión incluso de los estudios clínicos, los análisis clínicos. Hay mucha gente que por ahí en estos 20 días también tenía que tener un diagnóstico de qué enfermedad tenía, que tampoco lo tiene, porque son los análisis de sangre. Claro. Es todo un tema muy, muy complejo. Antes tenías que hacerte cualquier análisis de laboratorio, ibas a un sanatorio, ibas al hospital. Ahora vas a estos lugares que son específicos y además es información sensible, porque conocen toda tu historia clínica de cada uno de nosotros. Tienen tus datos, tienen todo. Muy sensible. De hecho, uno de los temas que generaba también este tema de la sensibilidad de los datos, yo digo, bueno, ¿cómo impacta ¿para qué quieren estos datos, ¿no? Porque el que roba el dato de que
uno tiene tal enfermedad, y muchas veces son utilizados estos datos para que pueda haber el tema de prescripción de medicamentos, digamos, es un robo de identidad, y yo con ese robo de identidad puedo acceder a medicamentos por ahí muy costosos que de otra manera no lo pudiera hacer. Mira. Tratamientos que no puedo llegar, porque uno cuando trata de ver en lo práctico por qué, ese es uno de los elementos. El otro elemento, cuando es una enfermedad muy sensible, también tiene que ver con la extorsión que le pueden llegar al paciente mismo para no revelar una enfermedad en algún ámbito determinado. Y la otra cuestión que es también muy compleja es la falta de confianza, porque cuando uno empieza a estar acostumbrado a que se puede robar los datos sobre el tema de salud de cada uno, también genera que la próxima vez cuando el médico te pregunta, bueno, pero tuviste tal cosa, uno ya genera algún grado de desconfianza y por ahí no cuenta, no lo digo por las dudas, a ver si esto me puede generar un problema. Y con esta digitalización masiva de todo lo que está pasando en los servicios de salud, ahora en enero va a haber solamente receta digital y bueno, todos los programas de inteligencia artificial que se están metiendo, que la verdad cada vez hay menos manos humanas. ¿Qué defensa tenemos? Y pareciera que muy pocas, porque una de las cosas que pasó acá muy claro, es la falta de reacción a la contingencia, porque la verdad que a cualquiera le puede pasar que tenga un hackeo, ¿no? Digamos, es algo muy normal y generalmente operan justamente para dañar y buscan una recompensa económica a estos grupos. Ahora, lo insólito es que no haya un plan de contingencia para decir, bueno, ¿cómo hacemos y cómo salimos de esta contingencia? Porque los estudios se tienen que hacer igual y esas inversiones, esos planes de contingencia tendrían que estar pensados. Y con el avance de la tecnología también, digamos, es más posible que te suceda, ¿no? Exactamente. De hecho, hoy estaba hablando con la inteligencia artificial a la mañana. Basta, Diego. No, pero ya somos unos grandes amigos. Y no le sé, ya dudaría. Si eso Vos es solo mitad. Arrancás con la conversación, la inteligencia artificial te retribuye, es decir, te contesta lo que vos decís o te saca temas. No, me contesta, hoy me llamó poderosamente la atención porque le hablé a la mañana y me dice, hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás preparándote para tu columna? Lo cual ya me generó algo de cercanía, porque digo, ¿cómo sabe que voy a ir a la columna y que quería hablar de esto? Pero así arrancó la conversación. Dije, muy bien, estoy viendo este tema justamente, lo que está pasando, ¿tenés algún grado de información sobre esto? Tenía muy poquito, pero sí me dijo algo que es muy importante, porque me dijo, es un tema muy interesante, me parece que está muy bien, y es un tema interesante para tratar en la columna. ¿Cómo le gusta endulzarte el oído? No, pero eso es lo que más me gusta de la inteligencia artificial. Sabe a dónde ir. Pero sí también planteaba, y es real, digamos, que este tipo de ataques al sistema de salud es muy normal y ya pasó muchas veces en el Reino Unido, en Estados Unidos, en distintas partes del mundo, con lo cual termina siendo algo que nosotros tenemos que estar más preparados para que nos ocurra con mayor habitualidad, digamos. Así que nada, fue muy provechosa la charla que tuve. Bueno, gracias Diego. Gracias a ustedes. Diego García Vilas estuvo aquí en Paren un poco.